es la constante de elasticidad químico. Pues nosotros en cinética, pero ahora vamos a ver una reacción reversible. Tengo el nitrógeno más el hidrógeno, voy a sintetizar amoníaco, ¿no? Ahí está. Tengo el gas nitrógeno y voy a hacer la síntesis de amoníaco. Pero esta reacción, ¿qué reacción es? Una reacción reversible. ¿Qué quiere decir que sea reversible? Porque estos reactantes van a ser, aparte de reactantes, también van a tener la función de productos. Y estos productos van a tender a ser reactantes. Entonces, no está balanceado la reacción química, ¿sí? ¿No es cierto? Hay que balancear. Colocando este coeficiente aquí y colocando este coeficiente, ya está balanceado. Ok, entonces vamos a tener velocidades. Esta es una velocidad nada más, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de la reacción química? La ley de la velocidad de la reacción química. En este caso, que sería Rxn, la velocidad de la reacción, es igual a la constante multiplicado por la concentración de A y multiplicado por la concentración de B en función a sus reactantes, ¿no? La constante de equilibrio multiplicado por sus concentraciones elevado a la n y a la n. Eso es lo que habíamos visto, ¿cierto? Ahora, que no dependían de sus coeficientes. Esta vez, ahora sí va a depender. Tenemos dos tipos de velocidades: velocidad directa y velocidad inversa. Nosotros tenemos una gráfica de formación de, estas son las concentraciones en función al tiempo. Ustedes saben que la concentración de dos reactantes tienden a consumirse, ¿no? Se consumen tanto, la concentración hace llegar a un equilibrio. Y la concentración de productos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con la concentración de productos? Tiende a formarse, ¿no? Se forman hasta llegar a un equilibrio. Esta sería la concentración de productos. Estamos viendo una línea más larga, ¿no? Que ya empieza aumentando y ya llega aumentando hasta un cierto punto y se vuelve, ¿no? Una línea horizontal que parece constante. Igual que se consume hasta cierta parte y ya todo se forma, ¿no? Y nos dice que el sistema se encuentra en equilibrio. Y a partir de acá ya tenemos, ¿no?, un sistema en equilibrio. ¿Qué pasa en este sistema en equilibrio? Que la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Eso es lo que es igual, la velocidad. Entonces, para medir cuáles son las velocidades, ¿no? Ahí está, velocidad directa es igual a velocidad inversa. La constante directa, ¿cómo sería si tomara solamente la relación química, sin tomar la velocidad de abajo? Su constante, la velocidad directa, ¿cómo sería? Como que la velocidad constante, ¿no? ¿Qué sería? Una constante directa multiplicado por qué? Por la concentración del nitrógeno elevado a su coeficiente, y está la 1, multiplicado por la concentración del hidrógeno elevado a su coeficiente, que sería 3. Y la velocidad inversa, ¿a qué sería igual? A la constante inversa, ¿no? Si yo está puesto el tipo, ¿quién sería mi reactante ahora? El amoníaco, ¿no? Entonces, sería la constante inversa, ¿no?, multiplicado por quién? Por la concentración de quién? Del amoníaco elevado a quién? A su coeficiente. Entonces, ahora ya tenemos este tipo de constantes. Vamos a ver que si yo divido constante directa entre constante inversa, ¿no? Constante directa es la que está multiplicando, pasa a dividir entre constante inversa, a eso le llamaré yo constante de equilibrio. ¿No? ¿Es igual a qué? ¿Quién se quedó? Concentración de quién? De amoníaco elevado a su coeficiente sobre concentración de quién? Es lo que está multiplicando, pasa a dividir sobre concentración del nitrógeno multiplicado por la concentración del nitrógeno elevado al. Esto viene a ser la constante de equilibrio. ¿Hay constante de equilibrio? Constante de equilibrio en función a sus concentraciones y constante de equilibrio en función a sus precios. Nosotros solamente vamos a ver en función a sus concentraciones. Entonces el caso C sería, ¿no?, el amoníaco, concentración. ¿Qué significa corchete?
OHT significa molaridad, la unidad de concentración. ¿A qué es igual la molaridad? Número de moles sobre volumen en litros, recuerda. Entonces, de esta forma, ¿no? Concentración de nitrógeno y concentración de hidrógeno. Y ahí sale, ¿no? La famosa ecuación de constante, ¿no? De equilibrio, que viene a ser esta forma, ¿no? Entonces, a partir de este concepto de equilibrio, que la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Ok. Entonces, eso es como algo simplificado, porque ustedes lo que van a ver aquí, ¿no? Y vamos a ver un poco más detallado. Entonces, no se van a entender de por qué se trata. Viendo el video y van a conocer las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el compuesto que se describe en el video? ¿Cómo se prepara este compuesto? ¿Qué condiciones se emplearon para no desperdiciar los restantes en el equilibrio? Lo vamos a ver en el video. Pensé que estaba grabando. ¿Qué más necesita? Ya una temperatura y un catalizador. ¿Qué condiciones que hay para mencionarse, no? Uno de la temperatura, ¿ya? ¿Y qué condiciones se emplearon para no desperdiciar los restantes en equilibrio? ¿Ya? Muy bien, ¿no? Uno de los parámetros es la temperatura y otro es la relación equimolar. Bueno, ¿no? Es molar, no sería equimolar, es molar. Claro, ¿no? La estequiometría, ¿no? Para que no puedan enfocar acá. Entonces, muy bien. Ahora vamos a iniciar con nuestra cuestión. Vamos a iniciar. ¿Cuál sería el resultado de aprendizaje? A ver, que nos están filmando. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? ¿Yo? Ya. Al finalizar la sesión, el estudiante explica el desplazamiento de un sistema en equilibrio, la acidez y basicidad de una solución mediante el principio de la Chatelier interpretando las escalas del pH o pOH. Entonces, el día de hoy ustedes van a explicar, ¿no? En este caso, cómo se desplazan mediante la constante de equilibrio, hacia dónde se desplaza la reacción química, haciendo uso del principio de Chatelier, ¿no? Pero para ello necesitamos conocer cómo se calcula la constante de equilibrio. ¿Ok? Y también vamos a ver parte, ¿no? Cómo calcular el pH, pOH para soluciones ¿no? Ácidas y básicas, ¿no? Tenemos aquí como contenido equilibrio químico, principio de Chatelier, teorías ácidos base, fortaleza de un ácido y una base, autolimitación del agua, hasta el pH, determinación de pH y pOH. Desarrollamos el tema, chicos. Equilibrio químico, ¿no? ¿Qué les había dicho que es el equilibrio químico? Es cuando el sistema, ¿no? Cuando las velocidades de todo, ¿no? Se igualan, la velocidad directa, la velocidad inversa se igualan, ¿no? Por ejemplo, empiezan a reaccionar, le das un tiempo, el tiempo cero, tienes una cierta concentración, empieza a formar producto, pero ese producto también empieza a formar reactantes, ¿no? O sea, como es una reacción reversible, estamos produciendo productos, tanto de reactivos se convierten en productos y estos productos a su vez se convierten en reactantes. Parece un trabalengua, pero no. Estas velocidades, al igualar esa velocidad, hablaremos de equilibrio químico, ¿ya? Este equilibrio alcanza de manera espontánea, ¿ya? Para ello, ustedes me van a entender muy bien con este video, muy simplificado, muy explicado. ¿Ya? Tengo los hacemos para luego hacer los cálculos y después luego volver a explicar lo que ya hice en la pizarra. ¿Ya? Así que, están viendo química, ¿no? Sí, ¿no? Ya, estamos bien. Ya. Miren el video y después luego les pregunto cómo calcular la constante de concentración. Hola a todos, espero estén muy bien. Mi nombre es Daniel y bienvenidos a Fines de Mí. Hoy aprenderemos lo que es el equilibrio químico, que a mi parecer es uno de los conceptos más importantes e interesantes de la química. En realidad, el equilibrio químico es un concepto básico, pero cuando lo vamos juntando con otros temas sencillos, nos ayuda a entender fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, debido a la contaminación, la cantidad de dióxido de carbono en el ambiente es cada vez mayor, pues el equilibrio químico nos explica cómo esto produce que la acidez de los océanos también aumente.
provocando terribles desajustes ecológicos. O incluso nos ayuda a entender en parte cómo es que reaccionan las proteínas de nuestro cuerpo para mantenernos vivos. Pero bueno, para comprender qué es el equilibrio, primero tenemos que conocer qué es una reacción reversible. Imaginemos que tenemos la siguiente reacción. Hidrógeno reacciona con cloro en forma de gases para producir cloruro de hidrógeno. Seguramente, hasta ahora has aprendido que en las reacciones químicas los reactivos chocan entre ellos para formar a los productos. O sea, en este caso, las moléculas de hidrógeno chocan con las de cloro para formar al cloruro. Y sí sucede así, pero la cuestión es que en muchas reacciones puede ocurrir también lo contrario. Por ejemplo, al momento que se van produciendo las moléculas de cloruro, también pueden chocar entre ellas para formar nuevamente al cloro y al hidrógeno por separado. Esto es una reacción reversible, donde los reactivos forman a los productos y al mismo tiempo los productos pueden volver a reaccionar para formar a los reactivos. Generalmente decimos que es una reacción que va en ambos sentidos, por eso ponemos una doble flecha en la ecuación. Bien, ahora que conocemos este tipo de reacciones, veamos qué es el equilibrio. Para hacerlo simple, vamos a analizar una reacción genérica, donde una sustancia A, o sea, cualquier cosa, reacciona para producir una sustancia B. Con ella, vamos a hacer un pequeño experimento para conocer un comportamiento muy especial que presentan las reacciones reversibles. Imagina que en un matraz, en un recipiente, ponemos 100 moléculas de la sustancia A, o sea, del puro reactivo. Justo antes de que comience la reacción, si analizamos lo que hay en el recipiente, obviamente vamos a ver que todas las moléculas son del reactivo, porque aún no ha comenzado a reaccionar esto. Entonces, mejor dejamos descansar el matraz un rato para que comience a reaccionar. Si lo volvemos a checar un par de horas después, ya vamos a ver algo diferente. Seguramente, algunas de las moléculas ya se transformaron en el producto, o sea, ya hay partículas de la sustancia B. Imaginando que pudiéramos contar cada una de ellas, vamos a suponer que en el matraz hay 60 moléculas de A y 40 de B. El número no es importante. Lo que sí deberíamos notar es que está ocurriendo lo que se espera de una reacción. ¿A qué me refiero? Que mientras el reactivo comienza a consumirse, el producto va apareciendo. O sea, en este caso, mientras la cantidad de A va disminuyendo, la cantidad de B tiene que aumentar. Es lógico, ¿no? Entonces, ahora imagina que dejamos descansar la reacción otras 2 horas. Cuando volvemos a revisar el matraz, ahora notamos que hay 40 moléculas de A y 60 de B. Es decir, se sigue consumiendo el reactivo para formar aún más producto. Hasta aquí todo normal. Vamos a dejar pasar otras 2 horas. Ahora, en nuestro conteo, resulta que en el matraz hay 30 moléculas de A y 70 de B. Parece que sigue ocurriendo lo mismo, pero si ponemos atención, ya no está dramático el cambio. No apareció tanto producto como en las otras veces. Entonces, vamos a seguir el experimento. Dejemos pasar otras 2 horas. Y ahora, en el matraz tenemos 25 de A y 75 de B. Aunque el cambio es todavía menos drástico, aún se nota que el reactivo disminuyó y el producto aumentó. Entonces vamos a hacerlo una última vez. Pasan 2 horas y checamos lo que hay. Y en esta ocasión, curiosamente encontramos que hay 25 moléculas de A y 75 de B. Es decir, exactamente las mismas cantidades que había hace 2 horas. Parecería extraño, pero no. Esto es un comportamiento muy particular y normal de las reacciones reversibles. Siempre hay un punto en el que tanto la cantidad de reactivos como la de productos se mantienen estables, por así decirlo. O sea, por más que dejemos pasar el tiempo, vamos a seguir encontrando 25 de A y 75 de B. Aquí es donde se dice que la reacción alcanzó el equilibrio químico. Pero ahora la cuestión es, ¿por qué ocurre esto? Si lo pensamos un poco, parecería que hay una explicación clara y lógica. Considerando que durante casi toda la reacción el reactivo desaparece para que se forme el producto, podríamos pensar que lo único que está pasando es que las moléculas de A se están transformando en moléculas de B. Al inicio de la reacción
se transforman muchas, pero cada que pasa el tiempo son menos las moléculas que pasan a los productos. Y cuando ya no hay cambios, es decir, cuando ya no se forma más producto, suena lógico pensar que lo que ocurrió es que se detuvo la reacción, que por algún motivo ya no se puede transformar más reactivo. Siendo honestos, esto parece tener bastante sentido, pero no es así. Recuerda que esto es una reacción reversible. En realidad, lo que ocurre es así. Al inicio, en efecto, muchas moléculas del reactivo pasan a ser moléculas del producto. Pero en cuanto tenemos partículas de ambas sustancias, mientras unas pasan a formar el producto, otras se regresan a formar el reactivo. Al mismo tiempo, pero no al mismo ritmo. Para entender a qué me refiero, veámoslo así. Al inicio, la reacción que forma los productos, que comúnmente se conoce como la reacción directa, es muy rápida. Y la reacción inversa, o sea, la que va de regreso a reactivos, es lenta. Por eso, primero parece que se genera mucho producto. Pero mientras pasa el tiempo, eso va cambiando. Las reacciones se van emparejando cada vez más. O sea, llega un punto en que ambas ocurren a la misma velocidad. Este es el momento cuando se alcanza el equilibrio químico. En resumen, el equilibrio químico tiene dos características. En primer lugar, es el momento en que la cantidad de reactivos y la de productos se mantiene constante. Es decir, ya no cambia por más que pase el tiempo. Pero no es porque se haya detenido el proceso, sino porque las reacciones directa e inversa están ocurriendo a la misma velocidad. Eso es lo que provoca que ya no vemos ningún cambio. Todo se queda perfectamente equilibrado. Por lo tanto, estas pueden ser dos definiciones aceptables para equilibrio químico. Ya con lo que vimos puedes entender a qué se refieren los términos que se usan aquí. Pero antes de terminar, debo hacer un par de aclaraciones. En el experimento que usamos de ejemplo, lo hicimos como si pudiéramos contar las moléculas de cada sustancia, pero sabemos que eso no es posible. En realidad lo que se hace es medir la concentración de reactivos y de los productos, específicamente la concentración molar, porque es una de las formas más simples para hacerlo en el laboratorio. Por eso, usualmente decimos que cuando se llega al equilibrio, lo que se mantiene constante es la concentración molar tanto de reactivos como de productos. Y por último, algo que debemos tener claro es que cuando se alcanza el equilibrio químico, no es obligatorio que la cantidad de productos sea mayor que la de reactivos. Puede ocurrir todo lo contrario, que haya mucho reactivo y poco producto. La única condición para estar en el equilibrio es que la concentración de cada uno ya no cambie con el tiempo, o sea, que se mantengan constantes. En realidad, que haya mucho producto o mucho reactivo en el equilibrio dependerá de cada reacción, pero sí hay una manera de saberlo. Y eso es lo que veremos en el siguiente video. Conoceremos a la famosa constante de equilibrio. Por eso no olviden suscribirse y darle like al video. Nos vemos, muchas gracias. Se cuidan. Estudia el equilibrio químico. ¿Cómo? Es una, ya se produce una reacción reversible, sí, pero que se iguala la velocidad de una reacción. La velocidad directa es igual a la velocidad inversa. ¿Recuerdan que hizo con sus manitos las bolitas? ¿No? Una velocidad, por ejemplo, ¿no? Tenemos hidrógeno, hidrógeno. Queremos producir, esto va primero, va a tener mayor velocidad, ¿cierto? Va a ser mayor. Y la otra, inversa, va a ser un poco menos velocidad. ¿Cuándo se produce un equilibrio químico? Cuando ambas velocidades son iguales. Y al momento de hacer la igualdad, puedo tener la constante de equilibrio. Ahí aparece la ecuación de la constante de equilibrio. Ok, entonces, eso es como conclusión de todo. Ya que ustedes solo tienen que saber que equilibrio químico, las dos velocidades, tanto directa como inversa, se igualan. ¿Ya? Entonces, ahí está.
No es que quiere decir que sea detenido la reacción química, no es que sea detenido, sino que las dos velocidades sean igualadas, ¿no? O sea, hay la misma cantidad de productos, es como decir que, ¿no? Que se están formando la misma cantidad de reactantes, ¿no? Se mantienen constantes. Ok, aquí tenemos otro ejemplo, mira, el tetraóxido de nitrógeno está congelado es incoloro. A medida que aumentamos a temperatura ambiente, estamos viendo que este tetraóxido de nitrógeno se está formando dióxido de nitrógeno. Y a medida que tenemos viendo que el equilibrio químico está alcanzando, estamos viendo que hay más bolitas rojitas, ¿no? Que se están poniendo. Entonces aquí la velocidad de ambos productos se han igualado. Ese ha llegado a un equilibrio químico. Dentro de la Ley de Acción de Masas, enunciado en 1664 por Cato, Maximilian, en este caso, y Peter, ¿no? Tenemos que aquí la constante de concentración, la constante de equilibrio en función de concentración es igual a concentración de productos en función entre concentración de reactivos elevado a sus coeficientes. De esa manera procede a la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio solo funciona para estados, aparte, ¿no? Para fases gaseosas y acuosas. ¿Cuándo vamos a ver los acuosos? En equilibrio iónico, que es para pH y pOH. Pero aquí, ahorita vamos a ver la parte de ese equilibrio químico solamente para fases gaseosas, para un sistema homogéneo en fase gaseosa. Por ejemplo, tenemos dos sistemas. Aquí, un sistema que su estado de reacción, ¿en qué está? ¿En qué fase? Gaseosa, ¿cierto? Tanto la reactante como los productos están en fase gaseosa. Entonces se encuentra en equilibrio. Tenemos que decir que este sistema es un sistema homogéneo. ¿Es reversible? Sí. Entonces, ¿cómo calcular su constante de concentración? Concentración de productos elevado a su coeficiente, que vale 1, entre la concentración de reactantes elevado a su coeficiente 2. Tenemos por una parte. Pero por otro lado tenemos una reacción que es una reacción también que se encuentra reversible, pero tenemos en qué fases? Sólido y gaseoso. Entonces, ¿de quién va a depender la constante de equilibrio? Solamente de la fase gaseosa. Entonces sería, ¿no? La K sub C sería en función solamente a la concentración del dióxido de carbono. ¿Por qué no se toma en cuenta el óxido de bario y carbonato de bario? Porque se encuentra en fase sólida y sólida. Ellos tienen una actividad de 1, ¿no? No se consideran como concentración. ¿Ya? Tanto la fase sólida y la fase líquida, si ustedes ven la reacción, solamente va a depender de la fase gaseosa y acuosa, ¿no? Que les mencioné en la parte iónica. Entonces, a ver, de acuerdo a lo que me han entendido, realicen la constante de equilibrio para las siguientes reacciones A, B, C y D, ¿no? Y D, ¿no? Tenemos. Y a ver, realicen para ver si les ha salido igual. Solo es identificar. Hasta ahorita, primer paso, identificar. No estamos haciendo ningún cálculo, nada más escriban las expresiones del equilibrio químico, el caso C. De la A, ¿cómo sería el caso C? ¿Ah? Homogéneo, ya, pero el caso C es igual a qué? La constante de equilibrio. La constante de equilibrio es la concentración de quién. Corchete significa concentración. ¿Concentración de quién? De los productos de iodo de hidrógeno al cuadrado entre hidrógeno a la 1 y yodo a la 1. Perfecto, ¿no? Muy bien. Esa es la constante del caso C, constante de equilibrio. ¿No? Productos elevados a su coeficiente entre reactantes elevados a su coeficiente. Para la B, ¿no? Igual, ¿no? ¿Qué sería el numerador? Que es dióxido de nitrógeno elevado a qué? Al cuadrado entre, ¿no? El tetraóxido de nitrógeno elevado a la 1. Ok, entonces, la letra C también es un sistema homogéneo o heterogéneo. Homogéneo, ¿no? Igual, los productos elevado al cuadrado entre los reactantes, ¿no? Para el caso del monóxido, ¿no? Del nitrógeno elevado al cuadrado y del cloro elevado a la 1. Para la letra D, ¿es un sistema homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Entonces, el caso C está en función a quién? Al CO2, ¿no? Entonces, solamente sería el caso C, la concentración de dióxido de carbono.
Y la letra E, la función caso C es igual a H2O más CO2. del agua, ¿no? Del agua, más del dióxido de carbono. Perfecto. Ahí está, eso sería, ¿no? Ahora ya saben que es la constante de equilibrio en función a su concentración. El caso C es la constante de equilibrio, ¿ya? Ahora con esto vamos a necesitar hacer cálculos. Y para ello vamos a hacer los siguientes cálculos, ¿no? ¿Qué necesitamos analizar? Acá vamos a analizar este caso C, que es la constante de equilibrio, ¿no? La constante de equilibrio es la relación, en este caso constante directa entre constante inversa, ¿no? Que hemos obtenido. Constante de equilibrio en el caso C es productos elevados a sus coeficientes entre reactantes elevados a sus coeficientes. Si la constante de equilibrio es mayor a 1, la reacción se ve favorecida hacia ¿de qué lado? ¿Derecha o izquierda? A la derecha. Exacto. La mayor formación de quién entonces de producto. Si la constante de equilibrio se encuentra entre 0 y 1, la reacción se ve favorecida hacia los reactantes, a la izquierda. ¿Ya? Hay que ver ese análisis de la constante. Muy bien. Ahora, entonces tenemos aquí el ejercicio 2. Ahora, pero profesora, esa constante, ¿no? Esa constante de concentración, la constante de equilibrio, quiere decir, ¿esas concentraciones serán concentraciones iniciales, finales o en equilibrio? Exacto, ¿no? Estas concentraciones que se encuentran aquí tienen que ser, ¿no? Para que tú calcules la constante de equilibrio, tienen que ser concentraciones que están en equilibrio de equilibrio. ¿Ok? Entonces, conforme tenemos eso, vamos a borrar esta parte y vamos a modo de este ejercicio, vamos a hacer el primer ejercicio de equilibrio químico. H2, ahí la concentración de H2 elevado al cuadrado multiplicado por azufre elevado a la entre H2S elevado al cuadrado. Muy bien. Pero esto tiene que ver si mi reacción química está balanceada, está muy balanceada, ¿no? ¿Se encuentra balanceado? ¿Sí o no? 4, 4. Los azufre, sí está balanceado. Entonces es la emulsión. ¿Qué necesito conocer? ¿Qué es este corchete? Molaridad. Concentración molar, ¿no? Este corchete es igual a la molaridad. ¿Cómo calculo la molaridad? Moles sobre el volumen de la, ¿no? Solución ¿en qué unidad? Sí. Entonces vamos a, le están dando moles. ¿Directo lo puedo colocar ahí? No. Tengo que cambiar la concentración. Vamos a calcular la concentración del hidrógeno. Vamos a calcular la concentración del azufre. Vamos a calcular la concentración del H2S, ¿no? Del sulfuro de hidrógeno. Número de moles de hidrógeno, ¿cuánto sería? 0,8 de hidrógeno. ¿Qué dice su dato? 0,2 por entre 2. ¿Cuánto sería?
caso C. Ya, ahora hidrógeno. 0,4 molar entre 0,5 molar al cuadrado. ¿Cuánto sería? En molar. Ya, ¿cuánto sería? 0,1 al cuadrado por 0,4 entre 0,5. Al calcular. 0,5. Ahí está, eso es la temperatura. Determina si el equilibrio está desplazado hacia los rectángulos. ¿Qué me dice? Si caso que no, el equilibrio es mayor o igual que 1, favorece a los productos, ¿no? Productos, tenemos aquí la flecha, sería así. Pero si la constante de equilibrio varía mayor y menor a 1, pues favorece a los reactivos, favorece, ¿no? La flechita de esa forma. Ya. Entonces, ya, ¿qué es? ¿Favorece a quién? ¿A los productos o a los rectángulos? A los productos. ¿Eso es mayor que, caso C es mayor que 1? Sí favorece a los reactivos, ¿no? A los rectángulos, favorece a los. Esa sería la respuesta del ejercicio 1. ¿Preguntas con respecto al ejercicio 1? ¿Dudas? ¿No? Primero tenemos, como nos dicen equilibrio las moles, puedo hacer esto, porque está en equilibrio. ¿No? Ahí está en equilibrio. ¿Se entendió? ¿Preguntas? No, ya. Ahí está, ¿no? Vamos con el ejercicio 3. Ya no borro, ¿no, chicas? Ok, chicos, miren, el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? El pentacloruro de fósforo, ¿no? El pentacloruro de fósforo se puede descomponer según la siguiente versión. Ahí tenemos, ¿no? ¿Qué nos dice la versión que dice? Inicialmente había una concentración de 1 molar de pentacloruro y la constante de equilibrio es 0,08 a 200 grados centígrados. ¿Cuál es la concentración de cada sustancia en equilibrio? Ahí ya nos están dando la constante de equilibrio. ¿Y qué nos están dando? La concentración en equilibrio o la concentración inicial. La concentración inicial, porque inicialmente había una concentración. Entonces me están pidiendo que yo calcule la concentración en equilibrio, lo contrario a lo que me dieron la anterior. ¿Cómo voy a calcular? Primero, ¿está balanceada la reacción química? ¿Sí o no? ¿Se encuentra balanceado? ¿Sí o no? Es lo primero que tengo que saber. ¿No está balanceado? ¿Está balanceado o no está balanceado? Sí. Ya. Sí está balanceado, ¿no? 5 cloros, 3 más 2. Sí. Fósforo, ya. Entonces, ahora, ya que se encuentra balanceado, nosotros tenemos una concentración inicial
¿cierto? ¿Cuánto es? De 1 molar. ¿A un inicio tendremos productos? No, ¿no? De 0, 0. Voy a tener esta forma, ¿no? Entonces voy a tener x al cuadrado es igual, ¿no? En este caso sería 0.008
para poder sacar las raíces, porque es una ecuación cuadrática, va a tener dos valores, ¿cierto? Voy a decir x es igual a qué. ¿Y aquí es igual? B menos 4, ¿cómo es eso? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no sacar la raíz de esa ecuación cuadrática? ¿Se acuerdan o no matemática? B menos raíz, no sé, de 4, ¿cuánto es? 10. ¿Se acuerdan? Esta fórmula más menos. 4, no sé, 4. Más C, no, voy al cuadrado, pero no aquí. Voy al cuadrado, menos 4A por C, entre 2B, no me acuerdo. No me acuerdo exacto. Pero chicos, esto es, ya vemos a la parte cuadrática de matemáticas, ¿no? Hasta buscar todo eso y hacer todos esos cálculos. ¿Qué nos dice acá en química? Asuma que la concentración en el equilibrio de los productos es muy pequeña. Entonces, es tan pequeña que nosotros podemos despreciar este valor, ¿no? Podemos despreciar y ahora ya se hace más fácil, ¿cierto? Al despreciar este valor. Si nosotros lo despreciamos, eliminamos esta parte, ¿no? 1 por 0.08, al final se convierte solamente en una cuadrada. ¿Y podemos sacar el raíz? Sí. ¿Cuánto sería entonces el valor de x? A ver, saquen más fácil, ¿no? Para despreciar. 89, ¿no? Ahí lo dejamos con 89. Entonces, ¿ya puedo tener valor de x? Sí, ¿no? ¿Ya puedo tener sus concentraciones de cada uno de ellos? Sí, ¿no? ¿Cuál es su concentración del pentacloruro? Ahí está, del tricloruro, de fósforo, es igual, ¿no? 0.089, ¿no? 0.89, y la concentración en equilibrio, claro, es esta, del cloro es igual a 0.089, y del pentacloruro, ¿cuánto sería? 1 menos, ¿cuánto sale? 1 menos 0.89, ¿cuánto sale? ¿Lo calculé? 9, 11, ¿no? Ya está. Entonces, ahí estaríamos encontrando ese tipo. Son dos formas de preguntar. Cuando te dan las concentraciones en equilibrio y te piden la constante de equilibrio. Por ejemplo, la anterior ecuación te daba las moles en equilibrio y tú calculabas la molaridad. Y te pedían la constante de equilibrio. Simplemente reemplazabas, porque ya te daban en equilibrio las concentraciones y no era tan difícil. Este problema que te están dando la concentración inicial. Siempre que te den la concentración inicial, tienen que hacer este procedimiento. ¿Por qué? Porque te está dando la constante de equilibrio y te están pidiendo las concentraciones en el equilibrio. No te están brindando. Son dos formas de preguntar este sistema de equilibrio. ¿Sí? Aquí te están dando concentración inicial, concentración inicial de pentacloruro. No te están dando concentración en equilibrio, sino concentración inicial. Y te están dando el caso C, que viene a ser 0.08. Y te están pidiendo concentraciones en equilibrio. Eso tienes que hacer para poder hacer soluciones, ¿no? Buscar concentraciones en equilibrio. Cuando te den este tipo de cálculo. Ahora, esas son las dos formas de poder preguntar el sistema de equilibrio, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta o duda. No va a ser necesario. Siempre lo más menor vas a aquí despreciar este valor para que no te enfrentes con eso. ¿No? Y no hay problema con esta parte. No hay necesidad de no aprender esta parte. Aquí solo te queda con esto. Despreciando esto, saca raíz y directo, ¿no? Esta verdad. Igual, ustedes pueden comparar con sus respuestas que te dan en notación científica, que es 9 por 10, ¿no? 9.1 por 10 a la menos 1. 9,1 por 10 a la menos 1 es lo que lo puedo colocar. Y aquí 8.9 por 10 a la menos 2. 1, 2, correcto. 8.9 por 10 a la menos 2. No hay necesidad de hacer la notación científica, a no ser que tu docente si sea estricto, que te vea en matemática también. No, pero es válido. Así me es válido.
no es necesidad de poner la concentración. Pero ¿no? La matemática te dice, pues no, sí, ¿no? Coloca el número entero y coloca la concentración. Ok, eso sería una de las formas. Ahora vamos por los siguientes ejercicios. ¿Ya? Me avisan cuando terminan de anotar. Esto ocurre en la parte, ¿no?, experimental, chicos, ¿no? Un cierto tiempo pueden reaccionar y alcanzan el equilibrio, ¿no? Necesito que ustedes, no sé si han jugado con alguna manguerita con agua, transparente, no sé si con el agua han jugado una manguerita de imaginemos que no sé si me salió, ¿no? A ver, más o menos. Donde, ¿no?, cuando tú pones en ¿no?, el agua, ¿cómo va a estar? En el mismo nivel, ¿cierto? Va a tener el mismo nivel, ¿no? Aquí y aquí va a tener el mismo nivel, ¿ya? Pero ¿qué pasa si tú succionas? ¿No? Por ejemplo aquí, ¿no?, si succionas por este lado, ¿no?, y te tratas de succionar. ¿Hacia dónde se desplaza el agua? Hacia el lado derecho, ¿no? Estás succionando, estás colocando aquí y te desplaza hacia el lado, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Y esto de acá se va a disminuir, ¿no? Va a disminuir. Eso es cuando yo succiono. Pero ¿qué pasa si yo ya no succiono? Si no, en vez de succionar, ahora, ¿no?, en vez de succionar, ya estaría lo soplo. ¿Qué pasaría si yo soplo? ¿No? Permito ahí, ¿no? Hago y soplo. ¿Qué pasa con el nivel del agua? ¿Se eleva o disminuye? Disminuye, ¿no? Cuando yo soplo, esto va a tender a disminuir y esto aumentar, ¿no? ¿Hacia dónde se desplaza entonces? Hacia la izquierda se desplazaría, ¿no? Tú succionas, desplazas a la derecha. Si tú soplas, a la izquierda. Algo similar ocurre con la ley de Le Chatelier. La ley de Le Chatelier, o el principio de Le Chatelier, dice que todo sistema tiende a llegar a un equilibrio, ¿cierto? Si yo agito una botella, pues más adelante la botella va a estar en estado, no va a volver a su estado, ¿no? Está en estado calmado, ¿no? O cuando ustedes sienten calor, ¿qué necesitan hacer? Están ahí con el aire, porque ustedes quieren llegar a un equilibrio de una temperatura, ¿no?, adecuada. O cuando sienten frío, tienen con este tipo de reacciones o acciones que vamos a hacer ahora, ¿ya? Aquí vamos a aplicar el principio de Le Chatelier y haciendo uso de este tipo de la magnitud. Nos dice, establece que si un sistema en equilibrio es sometido a una perturbación. ¿Qué es perturbación? Es que altero, ¿no? Por ejemplo, el sacar aire, el mover, el succionar, estoy perturbando. Lo que está en equilibrio aquí, al momento del agua que están en la misma, ¿no?, en la misma altura, eso quiere decir que está en equilibrio. Pero si tú soplas o tú succionas el líquido de tu manguerita, estás perturbando tu sistema. Lo mismo aquí, va a haber una cierta perturbación. El sistema reaccionará de tal manera que disminuirá el efecto de dicha perturbación. En este caso, va a contrarrestar. Si tú sientes frío, vas a necesitar abrigar, vas a necesitar calor, vas a buscar calor, ¿cierto? Tu cuerpo. Por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué sucederá si eliminas vapores del agua? O sea, si yo elimino, la reacción química está aquí. Si yo elimino, ¿qué lo elimino? Saco, ¿no? ¿Qué va a hacer el sistema? Voy a tener más o menor concentración. Su acción va a ser. No, si yo estoy tirando los vapores de agua, ¿va a tener más? Entonces, la concentración de agua, ¿qué va a hacer? Va a disminuir, tenemos menor concentración. El sistema, ¿qué va a hacer? Ahí sí, la reacción del sistema. Si la acción es que estás reduciendo, ¿no? Y tu reacción, la reacción química, ¿qué te va a decir? Si estás disminuyendo, ¿qué va a hacer? Va a necesitar formar más agua, ¿cierto? ¿Hacia dónde se va a desplazar para poder formar más agua? ¿Hacia dónde se tiene que desplazar la reacción química? Hacia la derecha, ¿no? Para poder formar el agua. Eso es lo que nos dice para contrarrestar. Entonces, la reacción que va a hacer es que necesitamos aumentar la concentración. H2O, ¿no? En este caso vapores, necesito aumentar la concentración
sabor. A ver, ¿cuál sería la acción? ¿Qué tengo? La concentración que va a variar con el monóxido, ¿es mayor o menor? Si estoy eliminando. Menor. La reacción química, ¿qué es lo que va a hacer? La reacción química es que necesita, si hay menor, ¿qué hace? El sistema aumenta, ¿no? Aumenta la concentración, pero ¿hacia dónde va a aumentar? ¿No? Ahí vamos a ver el desplazamiento hacia la izquierda. Ahí está. Ese es el mismo, ¿no? Eso es lo que hace el Chatelier, mantiene el equilibrio. Es lo que hace, ¿no? Si hay perturbación, contrarresta ciertas perturbaciones para que pueda llegar al sistema en equilibrio. No solo con eliminar, sino con agregar o con, ¿no? En este caso vamos a ver parámetros del calor, de quitar, de agregar concentraciones. Ok, espero que me hayan entendido para que podamos, ¿no? Ver más bien. Voy a poner esta pizarra porque ahí tenemos el ejercicio. Ok, entonces, ¿qué nos dice este sistema? ¿No? Ahí está. Disminuye el agua, los vapores del agua, la concentración disminuye. La reacción, ¿qué va a hacer? Va a tratar de Chatelier, hace que la ley del principio de Chatelier va a hacer que el sistema trate de aumentar la concentración, pero cuando dirigiendo ese desplazamiento hacia la derecha, exacto, hacia la formación de productos, ¿no? La derecha se desplaza hacia la formación de productos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si se añade metano en la reacción química? Nosotros añadimos metano. ¿Qué tenemos la acción? Si añadimos metano, ¿cuál sería la acción? Aumenta la concentración. Viene, ¿no? Más metano, exacto. ¿Y la reacción que va a hacer el principio de Chatelier? Hace que disminuya la concentración. ¿Cómo disminuye? Desplazándose hacia dónde disminuye. Para yo disminuir, ¿cómo disminuiría el metano? Hacia la izquierda porque forma reactante. La única forma es que, ¿cómo disminuye la concentración? Enviando hacia la izquierda, ¿no? A la formación de CO2 e hidrógeno. Exacto. Tenemos la acción del metano aumenta, la reacción de Chatelier hay que tratar de disminuir. ¿Cómo disminuimos? Enviando el desplazamiento hacia los reactantes. ¿Sí? Por eso decía, ¿sí me entendieron, no? Es como esto, ¿no? Si nosotros quitamos, ¿qué? Quitamos no está el metano, aquí está, ¿no? El metano, ¿no? Estamos aumentando, ¿no? Si aumentamos, pues aumentamos metano, ¿qué va a pasar? Hacia la izquierda, ¿no? Por eso les digo, acuérdense de este tubo de agua, ustedes aumentan, pero en este cuadro va a aumentar, ¿no? Si está acá está el reactante, si acá está el reactante, si acá está el producto. Aumenta y ese es el resultado. Así es lo que ok, entonces, luego tenemos qué pasa, ¿no? Si se calienta la reacción en el interior. ¿Cuál es la acción? Aumenta ¿qué? El calor, ¿no? Aumenta el calor del sistema, ¿no? Se calienta, ¿ya? ¿Y la reacción qué va a hacer? El principio de Chatelier va a tratar de disminuir. Pero para ello necesito saber qué tipo de reacción es. ¿Es una reacción endotérmica o exotérmica? ¿No? Cuando la reacción tiene una entropía negativa, pues es una reacción exotérmica y el calor se encuentra sumado en los productos. Es una reacción exotérmica. ¿Cuándo es una reacción exotérmica? Cuando el calor lo tengo aquí en los reactantes y mi entropía es positiva. Eso es una reacción exotérmica. Entonces, como es una reacción exotérmica, tú dices tu acción, aumenta la temperatura de reacción, el Chatelier va a hacer que disminuya. Cuando disminuya, ¿hasta dónde va a tener que desplazar la reacción química? ¿Donde hay calor o donde no hay calor? Donde no hay calor. Entonces, ¿hacia dónde? A la formación de los reactivos, ¿no? ¿No? El calor de los productos aumenta, ¿no? Ahí está, los productos se van a la reacción, el Chatelier va a tratar de disminuir ese calor en los productos y entonces se va a desplazar, ¿no? Hacia los reactantes. ¿Qué pasa si tuviéramos una reacción endotérmica? A ver, si el calor estuviera en los reactantes. Y me dice, se calienta la reacción química. ¿La acción cuál va a ser? El calor, ¿dónde va a aumentar? En los productos. No, en los reactantes. La reacción, ¿qué va a hacer el sistema? Trata de disminuir allá, la reacción
¿En los restantes? Los productos. Los productos, ¿no? Ahí se encuentran. Entonces, si aumenta la temperatura, ¿dónde se va el equilibrio? El desplazamiento, ¿dónde va? Hacia los restantes, ¿no? La flechita va a ir así. Exacto. Formación de los restantes. Mayor formación de restantes. Se añade gas cloro. Vas a añadir este gas cloro. ¿Hacia dónde? Se añade gas cloro. Aumentaría los otros. Si introduces un catalizador, ¿qué sucede? Exacto, ¿no? Si es reversible, no afecta, ¿no? Un catalizador sí no afecta. ¿Ya? En un sistema de equilibrio el catalizador no afecta. O sea, por eso no afecta. ¿Ok? En un sistema de equilibrio. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Es eso nada más el principio de Lechaterer. ¿Qué es el principio de Lechaterer? Contrarresta, ¿no? Contrarresta. Ahora, ¿qué pasa si les digo, si yo aumento la presión? ¿Hacia dónde se dirige la constante o el desplazamiento de la reacción química? ¿Cómo voy a reconocer con la presión? Por ejemplo, la presión va en función a la cantidad de moles en los reactantes y a la cantidad de moles en los productos. ¿Cuántos moles hay en los reactantes? Aquí hay una mol y una mol. ¿Cuántos moles? 1, 2 moles. ¿Y cuántas moles hay en los productos? Una mol. Entonces, ¿dónde va a haber mayor presión? En los reactantes, donde hay mayor cantidad de moles. ¿Qué pasa si yo aumento presión? ¿Hacia dónde se dirijo? ¿No? Si yo aumento presión, ¿hacia dónde se dirige la reacción química? Hacia los productos, ¿no? A la derecha. Perfecto. Si yo disminuyo la presión, hacia los reactantes, ¿no? Busca presión. Entonces, esa es la forma como varía la presión. Si yo disminuyo la presión, pues va a tender a que aumente el sistema de la presión. ¿Y dónde aumenta? Donde hay mayor cantidad de moles. Ahí funciona la cantidad. No te dice un ejercicio, pero sí, ¿no? Se lo enseño porque puede ser que venga ahí. Ok, a ver qué más tenemos. De derecha todavía no termina, esa es una parte nada más, ¿no? Todavía nos falta para poder hacer mañana y entender el enlace de base, ¿no? Ahí está. ¿Qué nos dice el principio de Lechaterer? Siempre el sistema que entre en perturbación, pues Lechaterer va a contrarrestar, ¿no? ¿Para qué? Para que todo sistema mantenga un equilibrio, todo sistema tiende a llegar a un equilibrio. Y creo que lo han entendido de esta manera, ¿no? No se olviden del gráfico de la mecánica con agua para que ustedes puedan abordarlo de esa forma. Ok, por otro lado, tenemos a la teoría de ácido y base, ¿no? La teoría de, ya sea de Arrhenius y de Bronsted-Lowry, ¿no? En este caso. La teoría de Arrhenius dice, una sustancia ácida es aquel que libera protones en la solución, ¿no? O sea, si yo disuelvo un ácido, ¿no? El ácido se ioniza en agua, bueno, el ácido combina en agua tiende a ionizar, liberando ¿qué? Protones. Si yo tengo una sustancia básica, es aquella sustancia que en su estructura tenga OH, ¿no? En este caso, como cuál, profesor, como el hidróxido de sodio, como una OH en su estructura, ¿no? Tiene OH, al hidrolizarse o al ionizarse, ¿no? En agua, pues va a liberar los iones oxidrilos, ¿no? Y si tengo un ácido, pues va a liberar, ¿no? En este caso los protones, ¿ya? Pero tiene ciertas limitaciones esta teoría de Arrhenius, ¿no? Porque no lo define, ¿no? A esta sustancia no sabe cómo definirlo. ¿Es un ácido o si es una base? ¿No? Entonces por su teoría queda limitado, ¿ya? Por el amoníaco. ¿Quién es el que se encarga de definir al amoníaco que es una base? Porque esta es una sustancia básica. Pues se encarga, ¿no? En este caso la teoría de Bronsted-Lowry. ¿Qué nos dice? Un ácido es aquel que dona su protón y una base es aquel que acepta su protón. Entonces de esta forma vamos a poder entender nosotros que identificar al amoníaco a otras sustancias que no tienen OH en su estructura y que son sustancias básicas, ¿ya? Entonces de
forma resumida de estas dos teorías. Tenemos ya al ácido y a la base. Ahí hablaremos, en la teoría de Roselló hablaremos del par conjugado. Ok, nos dice la teoría de Arrhenius. Una sustancia ácida disuelta ahí en disoluciones acuosas se disocian formando protones, o sea, positivos, y aniones negativos. Una sustancia básica es aquella sustancia que libera, en este caso no es protones, sino cationes y aniones como iones oxígenos. Por ejemplo, si yo quiero calcular el pH, el pH de una solución, para este tipo de soluciones, en este caso, aquí tenemos un ácido fuerte. La disociación es por completo. Una base fuerte, la disociación es por completo. ¿Qué estamos viendo? Reacciones irreversibles, ¿cierto? Entonces, si esto tiene una concentración de 0.1 molar, ¿cuánto sería su concentración de protón? Si la relación va de 1 a 1. ¿Cuánto sería? La misma, 0,1 molar. Entonces, ya que sé yo, o sea, ¿qué es lo que me va a medir el instrumento cuando yo mido y coloco el pHímetro? El sensor lo que va a censar son esos iones hidrógeno. Al censar esos iones hidrógeno voy a poder determinar el pH. Entonces, ¿cómo calculo el pH? O como en términos matemáticos, el pH es igual al menos logaritmo de las concentraciones de iones de protón. El pH. Entonces, ¿el pH es igual a qué? Al menos logaritmo ¿de cuánto? De 0,1. ¿Cuánto sería el pH entonces? 0,1 es 10 elevado al menos 1. Nuestro pH es logaritmo 1, ¿no? Porque este es negativo. Menos 1 por menos 1. Entonces el pH es de 1. Entonces ahí tenemos el pH famoso. Solo funciona para qué? Para bases, en este caso para ácidos fuertes, calculo el pH. Para bases fuertes, ¿qué calculo? Por ejemplo, si yo tengo aquí 0.5 molar, ¿cuánto serían las concentraciones de OH? Si la relación va de 1 a 1. ¿Cuánto? Va a ser lo mismo, ¿no? 0.5 molar. ¿Ok? Entonces, para las sustancias básicas, tenemos, ya no calculo el pH porque no tengo protones. Protones lo calculo cuando calculo el pH. Ahora que tengo radicales OH, calculo el pOH. El pOH es igual a qué? Al menos logaritmo de las concentraciones OH. Entonces, el pOH es igual a ¿cuánto? Al menos logaritmo de 0.5. ¿Cuánto sale? 0,30. Y aquí, ahí tenemos pH, pero si te pidieran, calcule el pH más el pOH. pH por teoría, como vamos a demostrar por ecuación, por la hidrólisis del agua, pH más pOH, ¿cuánto va a sumar? 14. Si eso tengo que el pOH es 0.3, ¿cuánto tendrá el pH? Despejando el pH es igual a 14 menos pOH, que viene a ser 0.3, 13,7. Y es cierto, porque tú sabes que el pH neutro es el 7 y menores a 7 son soluciones ácidas y mayores a 7, de 0 a 7 son ácidas, de 7 a 14 son soluciones básicas. Entonces 13.7 por dónde está? Básicas. Y el otro cuando salió 1, ¿no? Soluciones ácidas. Eso es lo que te determina una solución. Pero eso solamente para ácidos y bases, en este caso, fuertes. ¿Qué pasa para una base o un ácido débil? Lo vamos a ver ahora cómo calculamos el pH. Para ello primero vamos a ver los pares conjugados, y después regresamos nuevamente a recordar eso de acá. Ya saben calcular el pH y el pOH. Es de forma general, se puede calcular también igualito. Lo único que vamos a calcular son las concentraciones de protones. Vamos a ver ecuaciones químicas. Vamos a ver fórmulas para que puedan determinar. Entonces, voy a bajar esa parte.
calorimetría refiere de neutralización, ¿se acuerdan? Hemos mezclado ácido y hemos mezclado una base y nos da una neutralización. Un ácido más una base me da un pH de 7, debería dar en forma de una sal y agua, ¿no? Entonces se dice, cuando hay un derrame de ácido, pues hay que neutralizar la reacción química para poder, ¿no? Manejar este tipo de residuos, ¿no? ¿Ya? Ahora, ahí está, avernos y sus limitaciones. ¿Cuáles eran sus limitaciones? Que no podía definir la naturaleza del amoníaco, no podía explicar. Y debido a eso existe la teoría, en este caso, del nombre llamado pares conjugados. Dice que un ácido es aquella especie que tiende a donar hidrogeniones, ¿no? O hidrones o protones, y una base es aquella especie que tiende a aceptar o recibir, ¿no? Recibir de quién, del ácido. Las ventajas es que no limita discusiones acuosas, se explica el comportamiento de sustancias básicas que no tienen estructura OH. Porque a veces se decía, ¿no? Las sustancias que tienen OH son sustancias básicas. Las sustancias que tienen hidrógeno son sustancias, en este caso, ácidas. O sea, el agua también tiene ácido, ¿no? Desde que el agua de ácido no tiene hidrógeno, también sería ácido de acuerdo a su teoría de Arrhenius. Entonces, pero no es cierto. El agua no es ácido. El agua es ancónico, porque puede actuar como un ácido o como una base. Ok, tenemos aquí a los pares conjugados. Y esto va a entender por esta forma. De esta forma. Tenemos, por ejemplo, un ácido débil. Miren, este ácido, ¿qué está pasando? Le está dando aquí un protón, ¿cierto? El agua te está aceptando. Cuando el agua acepta un protón, ¿qué se llama? El agua sería una base, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Una sustancia básica es aquella que acepta protones. Pero ¿cómo me doy cuenta? ¿Cuántos hidrógenos están viendo acá del agua? 2. Y aquí, 3. Entonces, de aquí, para que pase de esto a esto, ¿qué está haciendo? Está aceptando el protón de quién? Del ácido, ¿no? El ácido de esta prueba. Y en este caso se convierte en H3O positivo. Y este ácido de acá, está aquí, ¿no? Se va este hidrógeno y tiene una carga negativa. Entonces, aquel que dona protones se llama ácido y aquel que recepciona protones se llama una base. Y esto, como se parece igual, simplemente cambia de nombre. Si este es el ácido, este se llama aquí base conjugada. Y si esta es la base, su parecido cambia de nombre, ácido conjugado. Ok, entonces esto se convierte de esta manera. Esto acepta y se convierte de esta manera. Ok, tenemos los pares conjugados, ácido y base. Eso para un ácido. ¿Qué pasa para una base? ¿No? Ahí está, aquí explica cómo este amoníaco, ¿no? En este caso es una base. NH3, ¿qué está pasando aquí? ¿Está aceptando o no está aceptando un protón? Sí, ¿de quién? Del agua, ¿no? El agua le da un protón y se convierte en NH4. Entonces, esta es una base porque está aceptando, las bases aceptan protones. Y este sería su ácido conjugado. Y este se quedaría sin un hidrógeno y tenemos aquí en OH negativo. Entonces, este que está donando su protón se llama ácido y este sería su base conjugada. ¿Ya? Hasta ahí. Estas son sustancias, ¿no? Son bases, la reacción química que les mostré es un ácido débil y esta es una base débil. ¿Y qué tenemos de diferencia? Una reacción reversible. Aquí el pH se calcula diferente. Y vamos a ver acá ya la disociación ya no es al 100%, tanto en los ácidos fuertes
lo que aquí sería un ácido conjugado y esto sería su base conjugada. Ok, y de esta manera. Ahora ustedes van a poder reconocer. A ver, realicemos, ahí tenemos, ¿no? El ejercicio 1, el ejercicio 2. Cuando es un ácido débil se llamará constante de acidez y cuando es una base débil llamaremos constante de basicidad. ¿Cómo calculo? Productos, ¿no?, entre reactantes, ¿no?, en fase acuosa nada más. El líquido no se considera, el líquido es sólido. Igual, productos entre reactantes, por concentración de productos entre reactantes es el caso 1, caso A, caso B. Ahora, ¿cómo es lo que calculo? Por ejemplo, ¿no? Les había mencionado pH, pOH, ¿no? Esa es la forma general cómo se calcula pH, pOH para solución, ya sea ácido débil o base débil. Pero, ¿qué es lo que se tiene que tener en consideración? Para los ácidos y bases fuertes es directo, ¿no? La concentración va de la relación de 1 a 1, pues va, ¿no? Es directo de calcular las concentraciones de protones o las concentraciones de los iones oxidrinos. Pero cuando tengo una base débil, tengo que hacer, ¿no?, la concentración en equilibrio. Por ejemplo, lo vamos a revisar para el amoníaco, ¿ya? Y vamos, de aquí sacamos la fórmula. Vamos a revisar para el amoníaco. NH3, ¿no? Aquí más agua y nos da, en este caso, NH4 positivo más OH, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, partimos de una concentración inicial, ¿no? Imaginemos que su concentración inicial es 5 o 0.5 molar. 0.5 molar es la concentración inicial, ¿no? Vamos a ver si está balanceado. 3, 4, 4, 5, 3, 5, oxígeno, sí está balanceado, ¿no? Ok, a un inicio tendré la concentración de productos, no, a un inicio en tiempo cero no tengo 0, 0. En un cierto tiempo este va a tender a descomponerse, se descompone menos X y esto sería más X y más X. La concentración en equilibrio, ¿cuánto sería la concentración en equilibrio del NH3? 0.5 menos X y la concentración en equilibrio del NH4 positivo X. Muy bien, la concentración de los OH X, ¿cierto? Entonces, si yo conociera X, podría conocer el pOH. Sí, ¿no? Si yo conozco X, conozco de una vez, ¿no? ¿Cómo es el pOH? El pOH es igual a ¿qué? Menos logaritmo de la concentración de iones OH. Pero, como yo no conozco, entonces necesito, ¿no?, saber, ¿no?, qué es lo que hago. ¿No? Necesito saber para las masas qué es lo que hago en el caso de, ¿no?, la constante de basicidad. La constante de basicidad sería entonces, para mi región, ¿no?,
del amoníaco, ¿no? En equilibrio, multiplicado por OH entre NH3, ¿no? Entre NH3. El líquido no va, ¿no? El líquido no va. El líquido es uno, igual que el sol. No va. Por eso del agua no lo considero. Pero que está en fase acuosa, eso está, no solamente van a ser acuoso. Buena pregunta. Acuoso, ese es el líquido, este es acuoso, y este es acuoso. Ok, entonces, si yo tengo en función a X, ¿no? En función a X, ¿no? Si yo coloco en función a X, ¿cómo sería esto? X por X, X al cuadrado, entre 0,5 menos X. ¿Ya? Sería de esta forma. Pero profesora, usted me dijo que eso lo despreciamos, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué sería? X al cuadrado sería 0,5 por K sub B, ¿no? Yo tengo para poder calcular X, ¿qué hago? Raíz, ¿no? Raíz y raíz, ¿cierto? Entonces, X es igual a ¿qué? 0.5 por K sub B. En vez de raíz, ¿puedo ponerlo en medio? ¿Por qué le estoy haciendo esto? Porque voy a sacar la fórmula. Voy a sacar la fórmula, ¿no? De lo que ustedes van a usar, la fórmula directa, ¿no? Entonces el pOH, ¿a qué es igual el pOH, chicos? A menos logaritmo de quién. ¿Quién es X? X viene a ser ¿qué? La concentración del OH, ¿o no? Sí, entonces voy a encontrar, voy a colocar esto. Logaritmo de quién? De 0.5. ¿Puedo colocar aquí en un medio por 0 por K sub B a la un medio? Sí, ¿no? Voy a hacer esto, ¿no? ¿Sí? O también vamos a hacerlo vía directa, ¿no? Es lo mismo. Lo mismo. Vamos a copiar lo mismo, para que no se me pierda. ¿No? Por K sub B elevado a la un medio, ¿cierto? Propiedades del logaritmo. ¿Qué hace propiedades del logaritmo? Este de que está, este de aquí va aquí. Sería pOH es igual a menos un medio logaritmo por 0.5, ¿no? Y multiplicado por K sub B, ¿no? Ahí se queda. Ok, el pOH es igual a menos un medio. Voy a poner corchete acá para poner este logaritmo, multiplicación del logaritmo, ¿no? Está, ¿no? Estoy multiplicando, voy a colocar así, logaritmo de 0.5, aquí es igual a la suma, ¿cierto? La multiplicación de logaritmos es suma de logaritmos, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí o no, chicos? A ver, comenten. Ok, este menos, en vez de que está aquí, ¿puedo cambiarlo? Sí, ¿no? ¿Puedo cambiarlo o no puedo cambiar? El pOH, estoy poniendo un medio, menos, pasa adentro, menos, ¿no? ¿Sí? Menos logaritmo de la concentración del 0.5 menos logaritmo de K sub B. Entonces, de forma general, el pOH es igual a un medio menos logaritmo, ¿qué viene a ser? ¿Eso qué viene a ser? La concentración, ya, si no, el pK, ya si no, ¿cómo podemos decir? Esto de aquí, ¿qué viene a ser? ¿El pK o no es el pK? El pKb, ¿no? pKb. Profesora, ¿qué es el pKb? El pKb es igual al menos logaritmo de la, ¿no? Igualito, de la constante de basicidad. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Sí. Menos el pKb, aquí sería, ¿no? Medio de pKb menos logaritmo de la concentración de NH3 inicial, ¿no? Este es el inicio. Así sería la fórmula, ¿no?
tendrían que aprenderse cuando tienen una base, ¿no? Una base débil. ¿Cómo calcula el pH? Es un medio, el pKb sí puedes calcular, ¿no? Porque te van a dar, tú conoces este tipo de la constante de basicidad. Para el amoníaco, si no me equivoco, es 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Ya? Entonces le sacas, la constante de basicidad es 1,8 por 10 a la menos 5. Le sacas el logaritmo y tienes el pKb. El pKb lo reemplazas aquí y menos el logaritmo de la concentración inicial. La concentración inicial, ¿cuál es? Es esto, ¿no? Esa es la forma. Menos el logaritmo de la concentración inicial, ¿no? Muy bien. Y eso es lo que podrías hacer. Pues eso es lo que utiliza la fórmula, ¿no? No está aquí, entonces, pero sí pueden determinar, ¿no? La demostración no, pero sí va a venir para que calcules, no esa fórmula, pero sí va a venir las resoluciones amortiguadoras en este apartado. ¿Qué sería aquí? ¿Qué es X? ¿Qué es X para que ya no se rompa en la cabeza? Para mostrar. X que viene a ser la concentración de quién? De OH, ¿ya? Es igual a que, en este caso sería la raíz que tú dijiste, ¿no? Eso que viene a ser concentración inicial de quién? Del amoníaco, multiplicado por su constante de basicidad. Hasta ahí sí puede llegar, ¿cierto? ¿Sí? Claro, eso es más fácil, ¿cierto? La concentración, directo, ¿no? Tu problema. Concentración inicial, esos son datos que te dan el problema. ¿Puedes calcular el OH? Sí. Entonces, ¿y tu pH cómo estará? ¿Y el pOH cómo calculas? Al menos logaritmo de quién? De tu concentración, pues de OH, que lo dejo sacar. Ya de obtener esto, ya lo sacas aquí, de esta forma. Ya calculas ese dato y lo reemplazas y ya no pasa, para que evites todo ese problema. Ya, de esta forma. Ahora, la concentración de los protones, porque de los protones también tiene que ser, la concentración de protones en ácidos, vas a tener que hacer eso. Raíz de concentración del ácido, que sea el ácido cualquiera inicial, en vez de caso B sería caso A. Nada más. Lo ponemos grande, ¿ya? Por esta parte. Para que ustedes no. Solo que tienen aquí, van a tener el dato inicial, ¿no? Concentración inicial que van a tener ya sea del ácido de la base, y van a tener el caso A para ácidos, o vas a tener concentración, por ejemplo, de la base o del ácido de forma general, y vas a tener un caso aquí es caso A y es caso. Ok, entonces, ¿cuáles son las fórmulas que te tienes que aprender? Es esta, ¿no? La de raíz, más rápida es esta, la de raíz, para que no se me olvide. ¿Qué es lo que tienes que saber? Que la concentración de OH para calcular viene a ser igual a la raíz de la concentración de la base, en este caso sería, ¿no? El amoníaco, un ejemplo, de cualquier base, la concentración inicial, multiplicado por su constante, o la constante de equilibrio en función a su B, ¿no? De la basicidad. Y la del ácido, ¿no? La concentración de protones es igual a la raíz de quién? De la concentración inicial de un ácido, pues del ácido acético, multiplicado por su constante de acidez. Entonces, esa es la forma general. Y si puedes calcular una vez que tienes el pH, ¿no? Puedes calcular el pH es igual a ¿qué? Al menos logaritmo de las concentraciones de protones, o el pOH, que sería igual al menos logaritmo de las concentraciones OH. Más fácil. ¿Sí? Con dos datos nada más. Con dos datos puedes calcular, es más fácil, ¿no? Reconoces la concentración inicial y el caso B, puedes calcular OH. Reconoces la concentración inicial del ácido y el caso A, puedes calcular los protones, ¿no? Y ahí ya puedes obtener pH y pOH. Es más fácil. Ok, chicos, entonces, ¿preguntas hasta ahí? Eso sería lo más fácil para que no se traumen. Pero sí tenemos que hacer, la próxima vamos a hacer también en el laboratorio, que es mañana. Luego tener una fórmula resumida para que ellos no pasen, para que se acuerden.
Ok, entonces chicos, ahí tenemos, ¿no?, la constante de basicidad, la constante de acidez en un equilibrio iónico. Vamos a poder tener, ya está, el equilibrio o autoionización del agua. Cuando nosotros autoionizamos el agua más agua, nos da protones más, ¿no?, OH, no sé si lo van a ver. Protones, ¿no?, ahí está, más OH, la autoionización del agua. Entonces, constante del agua, que viene a ser Kw, sería de la siguiente manera, ¿no? El líquido no se considera, solamente serían protones en función a los radicales OH. Los protones, 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7. ¿Qué es igual a 10 a la menos 7, 10 a la menos 7? 10 a la menos 14. Si yo lo saco logaritmo a los dos, entonces, ¿cuánto tendría? Y sería la reacción de esta siguiente manera, que pH más pOH es igual a 14. ¿De dónde nace el pH más pOH? De la autoionización del agua, ¿no? Esa fórmula nace de autoionización del agua. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo que ser pH más pOH, ya puedo determinar la escala de pH, ¿no? De 0 a 7, sustancias ácidas, y de 7 a 14, sustancias básicas, ¿no? Alcalinas también. ¿Ok? Tenemos aquí valores de pH para sustancias básicas. Por ejemplo, la batería tiene un pH de 0, va aumentando el 1, el ácido del estómago, el limón el 2, el ácido acético 3, es una base débil, el tomate 4, el café 5, la leche 6, y llegando al agua, ¿no?, un pH neutro, la sangre 8, el polvo de hornear 9, antiácidos 10, soluciones que tengan OH en su estructura, ¿no?, soluciones de amoníaco, es básico. Los típicos de soluciones básicas son cuando nosotros cogemos, son bien gomosas, algo así, ¿no? Esos son típicos de como la lejía, ¿no? No sé si han tocado la lejía también, ¿no? Tipo, ok, esa es la forma de poder, ¿no? Eso es acá, pero nosotros pues si llevamos para aprender, porque la lejía que nosotros utilizamos solamente es al 5%, ¿no?, de concentración. Y aquí tenemos valores, ¿no?, de varias soluciones, ácidos de bacteria, ácido estomacal, ¿no?, entre otros. Tenemos concentraciones, ¿no? La concentración, ¿no? Por ejemplo, yo quiero calcular las concentraciones de protones. ¿Cómo calculo la concentración de protones? Igual a que 10 a que a la menos pH. ¿Cómo calculo la concentración de iones, ¿no?, OH, que sería 10 elevado a la menos pOH. ¿Ya? Entonces aquí lo podemos calcular. Entonces, el logaritmo ya lo saben, ¿no? ¿Cómo calculo el pH? Es igual a menos logaritmo de protones. ¿Y cómo calculo la concentración? La kilo o kilo 10 a la menos pH, ¿no? El pOH menos logaritmo de las concentraciones de OH es igual a 10 a la menos pOH. Y de aquí sacan, ¿no?, el pK igual, ¿no?, es igual al logaritmo de la constante de acidez. Y tenemos ejercicio, chicos, a ver, y con eso ya nos estaríamos, ¿no? Porque todavía nos falta, ¿no? A ver. ¿Cómo calcula el pH? 14 menos 6, ¿cuánto sería? 7.35. Ya casi, ¿no? Ya está pasando, ¿no?, de otra un poquito más, ¿no? Ligeramente básico, ¿no? Ligeramente. Calcula el pH de una solución con una concentración de hidrogeniones. Estoy diciendo 4.5 por 10 a la menos 3 por 1. pH es igual a menos logaritmo de 4.5 por 10 a la menos 3. Le saca el menor logaritmo de esa concentración, multiplica por negativo y ahí te sale el pH. Porque están dando concentración de hidrogeniones, de protones, si no recuerdo, ¿sí? Si no, me están entendiendo. ¿Cuánto sale? Es menos logaritmo. Menos logaritmo. Menos logaritmo de 4.5 por 10 a la menos 3. 2, allá me valdrían 2.35, exacto, el pH. Directo.
elevado a la menos 2.35. 4.45 por 10. Por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3, exacto. ¿No? Esa sería la concentración de protones. Muy bien. Si el zumo de limón tiene la concentración de 0.010, ¿cuál es la concentración de OH? Primero calcularé el pH y luego el OH. O no, o si no también directo, ¿no? ¿No? Directo, ¿no? A ver cómo sacarían eso. El pH o pH, ¿no? Si no también lo sacan directo, ¿no? El pH, el menos logaritmo de 0.010. Antes de sale, te sale 2, ¿no? Y el pOH, ¿cuánto sería? 14 menos 2, ¿no? 12. Y la concentración de OH es igual a qué? 10 elevado a la menos pOH. Entonces, 10 elevado a la menos pOH. 10 elevado a la menos 12, ¿no? Lo pueden colocar. Si lo colocas en el calculador igual 10 elevado a la menos 12, ¿cuánto sale? Tiene la concentración de 1 por 10 a la menos 6. ¿Cuál es la concentración de hidrogeniones de la misma muestra? O multiplica, ¿no? La multiplicación es, acuérdense, ¿no? O si no, también se acuerdan de eso. Si no se acuerdan de eso, muy trabajoso sería en esa parte. Pues se va a acordar la multiplicación del agua, ¿no? En este caso. La concentración de OH. Esa parte sería la concentración de protones, multiplicación de protones por los iones hidrógeno es 10 elevado a la menos 14, ¿no? La multiplicación, ¿no? Entonces, si tú tienes, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto sería aquí? 1 punto, ¿no? Aquí sería 1, por 10 a la menos 6 y te está pidiendo cuáles son esos protones, aquí 10 a la menos 14, ¿no? Eso que está multiplicado pasa a dividir y ahí sacas igual con el anterior hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? Que con el anterior también hubiéramos hecho lo mismo, ¿ya? Con el zumo de limón, que debería ser lo mismo. Hay varias rutas para que puedan hacer el cálculo. No es la única ruta. Por ejemplo, el zumo de limón también, ¿no? Si nos queríamos que calcularse esta concentración de OH, que es 10 a la menos 14, ¿no? Que está multiplicando en 0.010, ¿no? Que esto sería, ustedes habían calculado, este es 10 a la menos 14, esto sería 1, 2, 10 a la menos 2, ¿no? 1 por esa menos 2. Pasa al otro lado, sería 10 a la menos 12, ¿no? ¿Qué es lo que habíamos hecho? El zumo de limón de la M. ¿Cuánto habíamos calculado el OH de la M? 10 a la menos 12, ¿no? Pero porque el pH salía 2, ¿se acuerdan? Este aquí 2, ¿no? Y tendría que 14 menos 2, OH 10 a la menos 12. Lo mismo, ¿no? Cualquiera de los dos podemos utilizar, ¿ya? Esto está difícil, esos son ejercicios, ¿no? Directos. Ahora vamos a ver si tenemos más precisión. Acá, a ver, ¿cómo calcularía? ¿Es un ácido fuerte o débil? Dentro de los ácidos fuertes son 9 ácidos fuertes nada más, que por memoria tendrían que aprender, ¿no? Este ácido sulfúrico es un ácido fuerte, te está diciendo, ¿no? El mismo enunciado. Si se prepara una solución de concentración de 0.00035 molar de este ácido, ¿cuál es el pH? Considere que la ecuación química es la siguiente, te está dando, ¿no? Ahí balanceado. Entonces, ¿cuál sería su pH? Si es un ácido fuerte va directo, ¿no? Pero la
se perdieron. Voy a volver. Es un ácido fuerte y ya no necesito hacer toda esta parte, ¿no?, de lo débil. No hay pK, no hay constante de acidez, perdón, no hay constante de acidez. Aquí directo, ¿no? La relación va de 1 a 2. Pero esto de aquí, ¿cuánto es la concentración? Me está dando del ácido 0.00035 molar, ¿no? Ahí está. ¿Y cuánto sería su concentración? El doble, ¿no? 0.00025 por 2, ¿no? ¿Qué cuánto saldría? 0.0007, ¿no? Exacto. Y el pH, ¿cómo calculo el pH? Es igual a menos logaritmo de 0.0007. ¿Cuánto saldría? 3,3. ¿Y el pOH? ¿Cuánto saldría? 14 menos 3,15. ¿Cuánto sale? 10,85. Esto es un ácido fuerte y esto puede ser, no se olviden de los coeficientes. Y bueno, pues estaría, ¿no? Quiero faltar la consigna, vaya. Igual
se remueve, ¿no? Eso si quitamos. ¿Hacia dónde se desplaza? Si esto lo quitamos. Hacia la formación de productos o rectángulos. Dicen, ¿qué pasa con el equilibrio de relación si esto lo quito? ¿Hacia dónde vamos a formar? ¿Productos o rectángulos? A rectángulos, claro. Eso quito y pasa, ¿no?, hacia rectángulos. Entonces, la pregunta B.